Muy buenas y bendiciones, soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí listo con tu segmento Viviendo Fiel, aquí en Sin Límites Internacional. Bienvenidos todos los que están en Canal 30, Televisión Olanchana, los que están en Radio Catacamas y los que están en las redes sociales en todo el mundo entero. Bienvenidos, hoy vamos con la clase número 79 de este libro de Hechos y hoy vamos con Hechos 17, versículo 10 al 15. Hechos 17, versículo 10 al 15. Traiga tu Biblia todos los días, por favor, sean buenos alumnos. Si tuviera que poner un título a la clase de hoy, sería "Y estos eran más nobles". Y estos eran más nobles. Vamos a leer en tu Biblia, y lo vas a tener que creer, de unas personas que eran considerados más nobles. ¿Y por qué más nobles? ¿Y qué significa ser más noble? Una persona que es más noble es una persona más distinguida. Tú puedes fijarte de que los personajes que nosotros leemos en la Biblia acerca de ellos, todavía miles de años después estamos hablando de ellos. Hablamos de Abraham, hablamos de Adán y Eva, hablamos de lo que es Mefiboset, hablamos acerca de Saúl, hablamos acerca de David, hablamos acerca de los apóstoles, hablamos acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que ellos eran gente más noble, personas más distinguidas, de tal forma que durante la historia de la existencia del mundo seguimos hablando acerca de ellos, mientras que muchos reyes, muchos gobernantes, muchos presidentes ya se fueron. No se escucha mucho de ellos, aunque puede haber un rey o un gobernante o un presidente que sea noble también en este sentido que vamos a hablar hoy. Pero quiere decirte que tú puedes ser considerado noble, un ser distinguido. Pero hay un secreto, y esto es lo que vamos a descubrir el día de hoy, Hechos 17, empezando en el versículo 10. Vamos a iniciar con el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El mismo costumbre de siempre, entrar en la sinagoga para discutir y enseñar a los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles. De ahí sacamos el título de nuestra clase hoy. Y estos eran más nobles. Esta gente de Berea, de la sinagoga, los judíos, se consideraban más nobles que otra gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un ser sea distinguido, que sea noble? En los ojos de Dios y en los ojos de los hombres. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Se consideraban más noble esta gente de Berea porque ellos recibieron la palabra que fue traído a ellos, que fue predicado a ellos, que fue enseñado a ellos, lo recibieron. De ahí se pusieron estudiosos para ver si estas cosas eran así o no. Tú puedes convertirse en una persona noble, una persona distinguida. Si recibes la palabra de Dios, lo que te has predicado, lo que ves predicado en la televisión, lo que lees en la Biblia, tú puedes tomar esta palabra y estudiar tu Biblia por ti mismo para ver si las cosas son así como está hablando el que está hablando. Porque no todo aquel que predica y todo aquel que habla la verdad. Uno tiene que tener mucho cuidado. Puedes recibirlo, pero tienes que confirmar que es así en la palabra de Dios. Y esto te convierte en una persona noble, un ser distinguido. ¿Por qué? Porque aunque recibes el mensaje, te dedicas a estudiar la palabra para ver si es cierto o no. Y a Dios le encanta esto, le gusta esto, que seamos estudiosos, que nos preparamos en la palabra, no solamente para la defensa, para que nosotros salgamos a la ofensa, que seamos las personas que podemos compartir la palabra tal como es. Esto le hace a uno noble, le hace a uno distinguido. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, los judíos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, cuando recibieron esta palabra.
y se pusieron a estudiar las Escrituras y pudieran confirmar lo que decía Isaías, lo que decía Jeremías, lo que decía Moisés, lo que habló Abraham. Y ellos pudieron verificar de lo que Pablo y Silas y Timoteo les estaban enseñando era conforme a la palabra de Dios y era conforme a la Escritura, pudiesen creer con confianza esta palabra que fue llevado a donde ellos. Y en base de esto dice tu Biblia que muchos creyeron, muchos judíos, muchos griegos, mucha gente noble de distinción y muchos hombres. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ahí vienen aquellos que solo vienen para hacer problemas. ¿Sabes tú? Hay gente que solamente busca contienda. Hay gente que tiene un espíritu de religión, que solamente quieren pelear, solamente quieren ser reconocidos como que fuesen alguien y no lo son. Tú no debes de ser este tipo de persona. Lo que tú tienes que hacer es recibir la palabra, confirmar en la Biblia si es conforme a las Escrituras o no. Si es conforme a las Escrituras, tú lo puedes recibir, creer y aplicarlo a tu vida. Si oyes algo o te enseñan algo que no es conforme a las palabras de Dios, a la palabra de Dios, tú puedes rechazarlo porque no viene de parte de Dios. Dice aquí que esta gente, como hay gente que siempre está metido en los asuntos de otros, ¿no? Esta gente cuando se dieron cuenta de que Pablo andaba en Berea predicando, se alborotaron, llevaron un montón de gente para crear problemas para él. Dice versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas a Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron. ¿Sabe qué? No siempre cuando predicamos la palabra de Dios va a ser bien recibida la palabra. Hay muchos intereses de por medio, hay mucho rótulo, hay muchos intereses de dinero. Entonces, aunque uno habla la verdad, conforme a la Escritura, puede venir la persecución, puede venir problemas, puede ser que se amontonen contra uno, pero uno tiene que seguir hablando la verdad, no predicando solamente rótulos, pero predicando el Mesías, Cristo Jesús, el Mesías, quien fue crucificado por nuestros pecados, quien fue golpeado por nosotros, quien entregó su vida voluntariamente por cada quien, para que nosotros podamos recibir la salvación. Pero los que compartimos la palabra tenemos que darnos cuenta de que hay diferente calidad de gente, por decirlo así. Yo estoy hablando de que hay gente que van a rechazar la palabra. Hay gente que tal vez van a usar la palabra para crear problemas para uno. Hay personas que van a amontonar otras personas para crear alboroto y para venir contra uno. Pero todavía hay una clase de gente que sí son nobles, son personas distinguidas, que Dios puede tocar sus corazones y cambiar sus vidas. Entonces nosotros tenemos que saber cuando estamos hablando la verdad. Esta palabra es como la semilla, dice Jesús, regado en el campo. Una parte cae en tierra dura, vienen los pájaros y se lo comen. Otra parte cae donde hay piedras, nace y luego se muere. Pero hay una parte que cae en la buena tierra, la tierra noble, la tierra distinguida. Y esto nace y da multiplicación de frutos. Entonces hoy, si estás escuchando esta palabra, ojalá que los que son nobles, los que son distinguidos, reciben esta palabra. Estudien su propia Biblia para saber si lo que estamos hablando es conforme a la palabra o no. Y de esta manera te conviertes en un ser noble, distinguido, delante de Dios y delante de los hombres, porque nadie te va a engañar si tú estás metido en la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Puedes distinguir entre la verdad y la mentira, utilizando la misma palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y esto es la verdad. Y esto es tu mensaje para hoy. Ojalá que seas súper mega bendecido.